van a ir nuestros hijos educados en casa cuando lleguen a la universidad? ¿Dónde van a ejercer sus profesiones? En México padecemos pobreza salarial, esclavitud fiscal y enormes problemas que ellos algún día van a enfrentar. Es muy importante que como padres educadores en casa nos anticipemos a eso que ellos van a enfrentar. Y muchas veces casos como el de Sabdiel Torres, que tiene esta orquesta sinfónica, es un ejemplo. Si nuestros hijos se quieren dedicar al arte, hay manera de abrirles camino. Si se quieren dedicar a los deportes, hay manera de abrirles camino. Si se quieren dedicar a las ciencias políticas, ¿qué camino les va a quedar? Es ahí donde yo agradezco la invitación de la doctora Verónica. Carlos Leal es aquí un ejemplo de candidato independiente, de todo lo que él ha hecho en Nuevo León para mostrar un camino alternativo al oficialismo. En mi caso, represento al Movimiento por las 5 Reformas, Liberemos México, Asociación Civil. Somos padres de familia, la mayoría educadores en casa, que queremos un cambio de sistema. No queremos pensar que serán sexenios y sexenios y décadas donde ya no hay esperanza para que las cosas cambien en México. Queremos pensar que nosotros heredaremos la tierra y que tenemos que liberarla. Y Cristo ya vino e hizo su parte. Nosotros nos toca hacer lo que nos toca. Gracias, que tengan muy linda tarde. Muy buenas noches de viernes 4 de abril 2025. Estoy muy contenta de estar en una mesa redonda más de Liberemos México y en esta ocasión con un tema que en lo personal me es muy importante, muy trascendente, que es la reforma educativa que tanto necesita nuestro país. Acabamos de escuchar un breve fragmento de lo que fue la primera jornada de Libertad para Educar, que se realizó el pasado 25 de marzo 2025, el día que es reconocido en varios países como el Día de los Niños por Nacer. Nos dimos cita un grupo de poco menos de 200 personas, familias, padres, madres, jóvenes, niños, profesionistas, empresarios, educadores en casa en su mayoría, en el Salón Octavio Paz del Senado de la República y fue un ejercicio de lo más interesante. Acudimos de distintos estados de la República, literalmente los organizadores, la familia del pastor Jorge Aparicio, su esposa Verónica, estuvieron desde Tamaulipas, hubo gente que venía de Querétaro, de Tlaxcala, su servidora de Morelos, y fue un ejercicio de verdad muy, muy valioso. El día de hoy vamos a tratar de este tema hacia una reforma educativa, mujeres y educación en el hogar. Le mando un cordial saludo a todas las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo. Los invitamos a que compartan con sus conocidos, con sus familiares, amigos esta transmisión. Vamos a tratar de hacerla ágil, corta y que sea también participativa, que puedan enviarnos sus comentarios, sus preguntas. Le mando un cordial saludo a Verónica Ramírez y Elisa Aparicio, a quienes conocí personalmente en esta primera jornada para educar realizada en el Senado de la República. Ellas ya habían confirmado su presencia el día de hoy, pero tuvieron una salida familiar de emergencia a Monterrey, Nuevo León, y motivo por el cual hoy no estarán presentes. Sin embargo, vamos a poder conocer de ellas y de su trayectoria en una liga de Facebook que les voy a dar a conocer en un momento más. ¿Qué pasa con la educación en casa? Hay muchas noticias en internet, esta es una de ellas, podemos leer bastantes, hoy les voy a compartir dos. Hay muchos que tienen desde la pandemia particularmente el dilema, sacar a tus hijos de la escuela. El homeschool en México, ha habido gente, analistas, periodistas en este caso, que han hecho una lista de ventajas y desventajas. Y este análisis me pareció muy interesante, es del 1 de agosto de 2024, publicado por El Imparcial, en el tema del sistema educativo, y menciona cómo cada vez más padres y madres de familia están más inconformes con el sistema educativo actual en México, argumentando que no se adapta a los tiempos de ahora y optando por sacar a sus hijos de la escuela. Hay muchas razones, es
una cuestión multifactorial de por qué cada vez más padres y madres de familia, no de ahora, desde hace mucho tiempo han optado por la educación en casa, el famoso homeschooling. Sin embargo, esto se exponenció y creció muchísimo a raíz de la pandemia, donde tuvimos por fuerza, dadas las condiciones de salud que se nos impusieron, pues que quedarnos en casa. Entonces, literalmente todos los padres de familia tuvimos a nuestros hijos en casa y tuvimos que hacernos cargo de la educación, que muchos de ellos pues tenían en escuelas públicas a través de distintos dispositivos conectados con sus maestros o en escuelas privadas con mucha más tecnología. Sin embargo, en la época actual, cada vez más padres y madres en todo el mundo optan por esta educación. En países como Estados Unidos tiene toda una larga tradición. ¿Y qué pasa en México particularmente? Pues que estamos inconformes con el sistema educativo actual por muchas razones. Entonces, a raíz de la pandemia, muchos vieron los beneficios de tener la educación en casa, sacar a los hijos del sistema para darles una educación más personalizada. Y para aquellos que dicen, pues, ¿qué es eso del homeschooling? Pues es un enfoque educativo en el que los padres asumen la responsabilidad de enseñar a sus hijos y a veces también contratan a profesores o tutores especiales para que les enseñen en lugar de enviarlos a una escuela tradicional. Y ojo, esto es muy común, sobre todo en familias donde sus hijos se dedican tiempo al completo al deporte o al arte, a la música, son artistas, cantantes, atletas de alto rendimiento. Desde muy pequeños se les forma y pues hay quien tiene la posibilidad de contratar profesores o tutores particulares. Hay quienes somos de por sí maestros, educadores, tenemos muchos años educando a otros estudiantes y pues cuando somos papás se nos hace pues lo más sencillo y obvio educar a nuestros hijos en casa. Este modelo, los padres y tutores se convierten en los principales facilitadores del aprendizaje y adaptan el plan de estudios a las necesidades individuales de nuestros hijos. Entonces, ¿cuántas familias optan por el homeschooling en México? Yo me di a la tarea de investigar y la verdad es que no hay cifras exactas. Se dice que antes de la pandemia alrededor de 5,000 familias en México habían optado por esta modalidad de estudio. Sin embargo, según datos del MIT Talent Institute, desde 2020 a la fecha, la matrícula ha crecido exponencialmente. Son muchísimos miles de familias mexicanas que han elegido esta alternativa y con excelentes resultados. Ahora, muchos se preguntan, ¿es legal educar a los hijos fuera de la escuela en México? Pues la Constitución mexicana como tal reconoce el derecho de los padres a elegir la forma de educar a sus hijos. No es ilegal, pero tampoco está regulada y hay pues una serie de trabas en el sistema para poder pues pedir una certificación oficial para obtener ciertos beneficios, particularmente si los padres educadores en casa quieren viajar al extranjero para poder tramitar una visa, un pasaporte, les piden un certificado avalado por la Secretaría de Educación Pública para poder entregar un pasaporte, una visa. Entonces, sí hay frenos en cuanto a los niños educados en casa. Y es muy interesante que instituciones como Home is School ofrecen este tipo de programas avalados por la SEP y también Escuela Sombrilla en el extranjero. Entonces, es legal, aunque no está regulado a nivel nacional. Y en comparación, el homeschool en México con Estados Unidos, pues todavía digamos que está en pañales, está iniciando, no tiene la fuerza, el reconocimiento, el prestigio que tiene en Estados Unidos. Es allá muy común que cuando los jóvenes llegan a la universidad y hacen exámenes de admisión, quedan mucho por encima del promedio nivel académico los chicos educados en casa que los chicos que vienen de escuelas tradicionales y vienen con muy buenos hábitos de estudio, con muy buenas técnicas de autoaprendizaje y autorregulación para aprender por sí mismos, automotivados. Entonces son grandes diferencias, es mucho más común y ampliamente aceptado en Estados Unidos que en México y pues prácticamente se pelean las escuelas por darles beca a los chicos homeschool. Entonces, pues hay quien ve desventajas, hay quien ve solamente ventajas, según este artículo, algunas de las ventajas es que se permite una educación personalizada, enfocada a lo que a los niños les gusta, tienen talento y acrecentar esas fortalezas.
hay una mayor participación. Muchas veces en las escuelas públicas, yo que soy maestra, he visto cómo hay salones de 45, 50, 60 chicos. Imagínense una clase de 50 minutos, una hora, y ahora con el calor y el clima es impresionante lo difícil que es que un profesor esté a cargo del aprendizaje masivo, estandarizado, de un grupo de más de 40 personas. En lo personal, actualmente soy maestra, tengo grupos de 25 personas y aún así es muy complicado una atención al detalle personalizada cuando hay chicos que están por abajo o por encima del promedio en un grupo de 25. Ahora imagínense en un grupo de 40, 45. Pues si es una educación en casa, hay quienes, el caso de nuestra invitada Verónica y su esposo Jorge, son padres de 7 hijos y pues ellos como doctores en derecho preparadísimos, pues son los padres y los maestros a la vez de sus hijos, y me consta por la calidad de participación de Elisa Esperanza, una de las hijas de este matrimonio, que tiene una brillante participación en esta jornada de educación, que fue un caso de éxito, es un caso de éxito de tantos que hay de la educación en casa que son capaces de ser por sí mismos, sin copiar de un chat GPT, de una inteligencia artificial, discursos, y tienen una oratoria y un desenvolvimiento propio de que pues, se les da una educación personalizada y tienen mayor participación. También hay adaptabilidad cuando los planes de estudio pues, se tienen que ajustar a habilidades y ritmos de aprendizaje de cada niño. En una escuela tradicional, público-privada, estando en un grupo, pues es muy difícil la adaptabilidad. Ahora sí que se tienen los estudiantes que adaptar al ritmo de la clase, a los planes de estudio, programas, y al hacer una pausa, pues unos se atrasan, otros se adelantan, es más complicado. La educación en casa permite mucho esa flexibilidad de horarios. Cuando yo me metí en la pandemia a conocer este mundo del homeschool, y me di cuenta que hay distintos tipos de homeschool. Hay unos que papás que tienen sus horarios de lunes a viernes y tienen sus materias a lo largo de la semana, dosifican, y hay gente que tiene un homeschool muy abierto, totalmente sin programa detrás, van aprendiendo al ritmo de los chicos, sus necesidades, sus preguntas en el día a día, con lo que hacen las actividades de los papás. Hay distintos estilos. Y hay una observación de la realidad, porque el entorno familiar permite aprender de manera práctica, más allá de los libros, lo que día a día se va viendo en el ritmo común de una familia, de un hogar. Y bueno, este periodista menciona esto de las desventajas. La mayor responsabilidad para los padres, en lo personal, yo no lo veo como una desventaja. Yo creo que los papás hemos estado mal acostumbrados en esta educación moderna, de endosar prácticamente la vida de nuestros hijos desde su más tierna edad. Ya en las guarderías, los papás que tenemos que trabajar, pues muchas veces optamos porque no lo cuida una guardería si en casa no tenemos que no se puede cuidarlo, y se les entrega al maternal, a los 3 años de preescolar, los 6 años de primaria, los 3 de secundaria, los 3 de preparatoria. Y entonces, pues, ¿dónde está la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos? Pues muchas veces ausente, y vemos en escuelas una serie de problemas impresionantes de la falta de responsabilidad de los padres para educar a sus hijos en casa con los valores básicos para poder vivir y convivir en sociedad. Esta otra desventaja del aislamiento social, yo en lo personal he comprobado que es un mito, que no es una realidad. Los niños, aquí dice que pueden perder la interacción con otros compañeros de su misma edad, pero en realidad no es así, porque hay comunidades de homeschool, redes de apoyo donde muchas familias homeschool se reúnen a lo largo de la semana para ir a museos, a parques, a exposiciones, a eventos, a conciertos, tienen clases de música, de deportes, de artes, y son niños que no tienen aislamiento social, mucho menos si tienen otros hermanitos o compañeros con los cuales estudian. En el caso mío, pues es hija única, entonces aquí podríamos decir que es mucho más complicado la educación en casa porque ella está sola, ¿no? Sin embargo, aún así hay redes de apoyo con otras comunidades homeschool, ya sea presencial o virtualmente. Ella, por ejemplo, en la pandemia fue parte de los niños de Pauta, que son niños científicos, abrazados, cobijados por investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y que en la pandemia tuvieron un ejercicio muy interesante. Tienen años antes y después de la pandemia trabajando, pero yo la inscribí en la pandemia,
fue muy interesante ver cómo hacían ciencia con ayuda de investigadores profesionales y descubrían ese mundo de manera virtual, niños de toda la República. Otra desventaja que menciona aquí, falta de recursos y especialización. Los padres no pueden tener acceso a todos los recursos educativos o no ser expertos en todas las materias. Ojo, esto también lo considero un mito, no lo considero una desventaja. Y justo en esta jornada para educar que se realizó en el Senado de la República, estuvo el gran Rodrigo Iván Cortés, que me encantó su participación, y él menciona que él por diversos asuntos se hizo cargo de la educación de su hija en preparatoria y que de las materias que él no era experto, porque él me consta que es una persona preparadísima, pero él dice, de los temas que yo no era experto, de los que tenía duda, nos metíamos a internet, nos echamos un clavado en los buscadores especializados de los temas y recursos educativos que mi hija necesitaba aprender y yo enseñarle y reafirmar, y encontramos y aprendimos y lo logramos. Es decir, ahora con la era del internet, donde todo está a fácil acceso, no hay manera en que alguien diga, es que yo no sé, yo no puedo, porque incluso padres de familia que no son profesionistas, que no estudiaron una carrera profesional, si se proponen y se disponen, si hay fuerza de voluntad, lo pueden hacer. Yo recuerdo que en la pandemia, mucha gente, ocurrió un fenómeno de que muchos adultos mayores, muchos abuelos que estaban cuidando en casa a sus nietos, a través de la transmisión en televisión que se hizo de pues, todos los contenidos, muchos de ellos retomaron la educación como adultos y aprendieron y reforzaron con sus nietos y aprendieron junto con sus nietos. Entonces yo creo que es una opción muy valiosa para las familias, sí conlleva desafíos, no es sencillo, no es nada sencillo, pero yo creo que hay muchísimas más ventajas que las mencionadas aquí y muchas más desventajas de no entrar a una educación en casa de las que aquí se mencionan. Vamos a ver, creo que tengo aquí unos saludos. Dice Mayra Brito, somos una familia que educa en el hogar. Mayra, qué gusto saludarte. Cuéntanos, por favor, de dónde nos escribes. Dice aquí David Valle, saludos de Ciudad de México. Me suena David Valle, creo que es hijo de nuestro gran amigo Juan Antonio Valle. Saludos hasta Ciudad de México, estimado David. Y pues vámonos a el tema de analizar otra de las propuestas de la educación en casa. Quiero mostrarles una pantalla que me llamó mucho la atención este caso. ¿Por qué decidí educar a mi hijo en casa? Me encantó. Esto es un ensayo personal. Dice aquí, el homeschooling rara vez se acepta en México, pero familias como la de Aline Suárez del Real, reportera de Global Press Journal, apuestan al aprendizaje vivencial y cotidiano. Y me encantó porque justo está publicado en Global Press Journal y me identifiqué muchísimo con este caso. Vean, por favor, las imágenes. Aquí se ve la mamá tomando la foto, se ve en el espejo del tocador. Ahí está el hijo con la abuelita haciendo bisutería, uniendo cuentas para hacer un collar. Y es fabuloso toda la posibilidad que da la educación en casa. Dice Cosme Damián Peña Suárez del Real y su abuela Beatriz Islas hacen pulseras y collares en su casa de Tecámac, México. Y menciona cómo esta mujer, periodista hace 15 años, cuando todavía no era madre, se enteró por primera vez de una persona que no enviaba a su hijo a la escuela y lo educaba ella misma en casa. Entonces, la idea al momento, hace 15 años, le parecía extremista. ¿Cómo podría alguien negarle a su hijo el desarrollo que brinda la escuela, además de la convivencia con otros niños? Fue algo descabellado para ella y no volvió a divulgar el tema. Sin embargo, cuando ya su hijo llegó a los 7 años, pues resulta que su hijo es educado en casa y lo que se conoce en inglés como homeschool. Entonces, muchas personas aquí, dice la periodista, que tienen la idea extendida de que las familias homeschool lo hacen por razones religiosas, pero no es así. Hay mucha gente que no tiene ninguna razón religiosa. Repito, el homeschool ha sido adoptado por los padres de hijos artistas, deportistas, competidores de alto rendimiento desde hace muchísimos años. Y originalmente, ¿qué fue primero? ¿La familia o las escuelas? En todas las civilizaciones nosotros podemos reconocer como la base de la sociedad a las familias. Las escuelas fue un invento posterior a que existieran las familias. Las familias siempre,
desde su existencia, han educado en casa. Las familias son un invento posterior, perdón, las escuelas son un invento posterior. Las familias siempre han educado en casa y pues lo que ahora se nos hace raro es que después de siglos de educación tradicional en escuelas públicas o privadas, pues esté haciendo un retorno a la educación en casa y no está relacionado necesariamente por razones religiosas. Y aquí viene un análisis, un estudio muy interesante de cómo ella, cuando tuvo a su hijo a los 3 años, estuvo buscando una educación preescolar que tuviera ciertas características, lo que los papás queremos, áreas verdes, espacios amplios, adecuados para el juego, y pues lo encontraron a 75 kilómetros de su casa y tuvieron que mudarse para encontrar esa educación para su hijo. Hay quienes no se pueden mudar y hay quienes pues no les queda otra que inscribir en la escuela que queda más cerca de su casa, aunque no sea la mejor. Aquí está otra escena que me gustó mucho de la educación en casa de este pequeñito, cómo tiene ahí una adaptación y todos los estímulos que puede tener el hogar. Dice Cosme Damián Peña Suárez del Real, dibuja en su cuaderno en su casa de Tecámac, México. Y viene aquí cómo vio el desarrollo de sus hijos, observó sus estilos de vida, quiso indagar más sobre el tipo de educación. En México, concluyó que esta forma de enseñanza no está prohibida, pero tampoco está regulada. Entonces, esa es la razón que un número de familias que hacen homeschool es incierto en México. No hay censos que lo determinen. Y en 2016, Homeschool Legal Defense Association, una organización sin fines de lucro en Estados Unidos, donde el homeschool es legal y está muy difundido, publicó un estimado contabilizando 5,000 familias en México que practicaban este método educativo. Lo acabamos de ver en la noticia anterior. Esto desde el 2016. Estamos en 2025, es decir, ya más de 10 años después. La noticia anterior era del 2024, no había un censo actual. Se dice que creció exponencialmente miles y miles de familias en México. Hoy en día, 4 de abril de 2025, hacen homeschool. Y es cada vez más común, más difundido, hay cada vez más redes de apoyo, más materiales en línea, etcétera. Entonces, esta es una de las pocas organizaciones dedicadas a entender este fenómeno del homeschool y que apoya a las familias que lo ejercen. Es ABP Sustenta, fundada por Marta Rebolledo, quien también educa a su hijo de 14 años en casa. Entonces, se hizo una encuesta y me llamó mucho la atención esta encuesta, fíjense. 620 familias respondieron al llamado en esta encuesta en el 2018, de las cuales 360 dijeron que habían elegido esta alternativa para brindarles a sus hijos una educación a la medida. Eso a mí me encantó. Mientras tanto, 125 dijeron que por situaciones de bullying habían retirado a sus hijos de la escuela, casi a la par de las familias que lo hacen por cuestiones religiosas. Entonces, fíjense, yo en esta semana vi noticias con respecto al bullying y padres de familia que se habían manifestado fuera de una escuela porque habían aparecido fotos de alumnos con uniformes y con armas dentro de los baños de la escuela. Pero también vi otra noticia donde se agarran a golpes niñas y niños y no hay quien nos detenga. Pero todas las semanas podemos reconocer noticias en cualquier parte de la República Mexicana, norte, sur, este, oeste, donde sea en el centro, donde hay casos de bullying, de violencia, de agresividad. Bueno, ¿qué les puedo decir de este caso de Tec Milenio Las Torres? Que fue un escándalo impresionante, donde a un niño con autismo, un joven, un adolescente de preparatoria, se dice que fue abusado sexualmente en los baños de la escuela y que no se tomaron por parte de la directiva las medidas adecuadas y en lugar de suspender, expulsar con base en un reglamento escolar a los supuestamente responsables implicados, pues se menosprecia, se silencia a la persona con autismo. Y bueno, hubo toda una manifestación de estudiantes impresionante donde están totalmente inconformes diciendo cómo es posible que se nos prohíba y castiga más copiar en un examen, usar ChatGPT en nuestros trabajos que el abuso de uno de sus compañeros. Bueno, tiro por viaje, en las noticias hay uno y otro caso de las desventajas que puede tener la educación, ya sea pública o privada, pero estandarizada en las escuelas. De esta encuesta, 75 familias respondieron que lo hacen porque sus hijos tienen necesidades especiales que no son atendidas en la escuela. Entonces, fíjense, el autismo es una necesidad especial, el síndrome de Down, la sordera, la ceguera,
tantas discapacidades físicas, porque muchas veces las escuelas no tienen acceso con personas con silla de ruedas, o porque justamente el bullying cuando una persona tiene una discapacidad es muy cruel por parte de los niños y sufren muchísimo. 68 familias porque no tienen dinero para pagar una escuela privada y no quieren que su hijo vaya a una escuela pública. Y eso me parece súper válido. ¿Por qué? Porque hay escuelas públicas que prácticamente son escuelas de pandillerismo, de vicios, de malas palabras, de pornografía infantil, bueno, de alcoholismo. Es impresionante porque muchas escuelas de verdad son centros de entrenamiento de muchos antivalores, cosas que los padres no queremos. Entonces, los padres de familia en esta encuesta podían elegir más de una razón. Y pues me gustó mucho estas imágenes, cómo este niño está siendo estimulado en los museos, en las visitas. Dice aquí Cosme Damián Peña Suárez del Real durante una visita al planetario Luis Enrique Erro en la Ciudad de México. Educación en la vida práctica. Bueno, les voy a dejar esta liga en este video, en la caja de comentarios para que ustedes lo vean. Se me hizo de lo más interesante. Miren esta mamá. ¿Cuántas mamás dicen, yo no puedo educar a mi hijo en casa porque yo tengo un negocio, tengo que trabajar, estoy sola con el mantenimiento de mi hijo y no podría, aunque quisiera, no podría? Bueno, aquí está un ejemplo y en lo personal, por aquí leí esto de los porcentajes, son mínimos, pero sí los hay. Ahorita les voy a decir cuántos padres o madres solteros educan a sus hijos en casa en México. Ven este pequeñito cortando los limones, ahí el exprimidor para hacer su jugo. Y bueno, aquí está. Educar a un niño o niña en casa es un desafío cuando además hay que combinar trabajo. Esto nos queda claro a todos los que somos padres de familia y tenemos que trabajar. La mayoría de las mamás homeschool se quedan en casa para hacerse cargo de la educación de sus hijos, según la encuesta de ABP Sustenta. El 57% de las familias encuestadas reportaron que quien se encarga de todos los ingresos es el padre. Y un aplauso para los padres de familia que dicen, vamos a hacer educación en casa y yo me hago cargo de los gastos. Se viene el Día del Padre en junio, el mes de la paternidad en junio, pero desde ahorita mi felicitación y reconocimiento para esos padres de familia donde el papá se hace cargo y la mamá, es decir, el papá se hace cargo de todos los ingresos del sustento familiar y la mamá se hace cargo de la educación en casa. Es el caso de muchas familias que conozco. Dice aquí, cerca del 22% de las familias reportaron que ambos trabajan. Fíjense, ambos trabajan, papá y mamá, porque la situación económica en México no da para otra cosa. Pocas familias tienen esa fortuna de que el ingreso de uno de los padres, solo uno de ellos, dé para el sustento de toda la familia. La mayoría tienen que trabajar papá y mamá. Entonces, el 22% de las familias que educan a sus hijos en casa trabajan ambos. Y se tienen que combinar los tiempos, hacer malabares, es un desafío, lo repito, pero se puede. Y dice, solo el 6% de los casos, las madres trabajan y hacen homeschool a la vez. Bueno, en lo personal les digo, yo soy mamá soltera y para mí ha sido un reto enorme la educación en casa. La viví. Actualmente mi hija estudia en 2 preparatorias, una pública y una privada, es decir, combino la educación en casa con la educación escolarizada. Sin embargo, es todo un desafío y es todo un reto. Sí lo he vivido, la educación en casa totalmente a mi cargo y ha sido una bendición. Sin embargo, lo he podido hacer por pocos fragmentos porque es un reto poder con todos los gastos como mamá soltera, pero con una red de apoyo es posible. Entonces, pues aquí hay un contenido valiosísimo que yo en su momento les voy a compartir para que lo lean. Esto del reto de la certificación, pues es en realidad un reto. Yo certifiqué a mi hija en secundaria a través de INEA, que es el Instituto Nacional de Educación en los Adultos. Logré la dispensa de edad para que ella la certificaran a sus 14 años. En lugar de hacer su secundaria en 3 años, la hizo en 2. Tuvo que hacer 9 exámenes de INEA en un periodo récord de 3 meses. Logramos tener su certificado a tiempo para poderla yo inscribir una preparatoria virtual
de una gran calidad en México, que en lo personal recomiendo, que es la Preparatoria del TEC de Monterrey, la Prepanet, donde estudia actualmente y tiene una gran calidad educativa. Sin embargo, es totalmente virtual y hay niños que sí se les complica mucho, sobre todo cuando son hijos únicos y necesitan convivir con otros de su edad. Pero bueno, vámonos a continuar con el análisis de hoy. Dice aquí Francisco Ramos, desde Tlaxcala. Nosotros educamos en el hogar y para que nuestros hijos socialicen, realicen actividades adicionales como música, taekwondo y ballet. Exactamente. Yo inscribí en su momento a mi hija en gimnasia parkour y fue excelente la actividad. La mesa redonda de hoy es hacia una reforma educativa. En esta primera jornada de Libertad para Educar que se realizó en el Senado de la República, dejamos sobre la mesa los padres que estuvimos presentes, que queremos que se nos otorgue en la Constitución el derecho y pues sí, inalienable, innegociable, de la educación de nuestros hijos, de estar a cargo de la educación de nuestros hijos, que se nos permita educarlos en casa sin ningún tipo de traba. Y sin embargo, pues vemos que cada vez es más complicado y hay más trabas. Entonces, nosotros en Libremos México hemos propuesto 5 reformas y una de ellas es la reforma educativa para llevar a México a el gobierno limitado del que carecemos. Tenemos un gobierno estatista enorme que lo quiere controlar todo, incluso los planes y programas de estudio de nuestros hijos, qué escuelas le dan validez oficial, qué escuelas no, cada uno de los contenidos, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, todos los planes y programas, quiere tener control absoluto la SEP, ya sea en escuelas públicas y privadas, y nosotros proponemos 5 reformas. Una reforma política, que es poner al Estado en su lugar, a cargo de sus funciones propias, seguridad, justicia y obras de infraestructura básica, y que es donde nos queda de ver. Todos los días hay noticias de inseguridad, de injusticia, de impunidad, de desfalcos, de muchísimos problemas, porque el Estado, en lugar de estar a donde debe estar, está en otras cosas. Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta, y esta es la reforma política que proponemos, que el Estado esté en su lugar, donde debe, y que salga de donde no debe de estar. Una reforma económica y de finanzas, liberalizar, privatizar para la gente, expandiendo empresas y negocios, aumentando oportunidades y productividad, riqueza para todos, empleo para todos de buena calidad, con buenos salarios, bienestar material, ingresos reales para la gente, con dinero de verdad y crédito real, basado en el ahorro. Todos a ganar y vivir mejor, y nuestro eslogan es capitalismo para todos, no solo para unos cuantos, que ha sido un problema en México de décadas y décadas, donde hay un mercantilismo, donde solamente unos cuantos, los más allegados al poder político en turno, tienen ventajas y beneficios con sus contratos, que lo seguimos viendo a la fecha, desde el sexenio de AMLO para acá, no han cambiado las cosas. ¿Cuántas denuncias hay por contratos, pues que no son legitimados como deben de ser y que solamente favorecen a las familias que están en el poder? Y pues nosotros proponemos 3 reformas sociales, que es la educativa, la de atención médica y la de jubilaciones y pensiones. Y en la educativa, la reforma que proponemos es entregarle a los maestros y profesores, mediante la transferencia de centros docentes que hoy son estatales, donde hoy somos empleados y maltratados para que seamos los dueños. Entonces, hay maestros que me consta, porque vengo de una familia de maestros que entregaron más de 30 años de su vida en un sistema educativo estatal, federal, de gobierno, que siempre vivieron de lo que les daban en su sueldo. Y bueno, los que estaban sindicalizados tenían mejores plazas, más horas, pues ganaban más. Sin embargo, pues muchos maestros en este tipo de escuelas donde son mal pagados, donde son escuelas donde están muy lejos de donde ellos viven y tienen que trasladar y perder mucho tiempo para llegar a su trabajo,
donde hay salones de 45, 50, 60 estudiantes con muchísimas problemáticas, un estrés, un síndrome del burnout, del cansancio, del agotamiento crónico impresionante. Entonces, ¿cómo le sonaría a los maestros que están escuchando esta transmisión en vivo, en diferido, que ustedes puedan ser los dueños y directivos de los centros docentes que hoy están a cargo del Estado y dejar de ser empleados maltratados y mal pagados y sean los dueños y ustedes puedan controlar la calidad de lo que ahí se enseña y los ingresos? Pues para allá voy para explicar en qué consiste esta reforma educativa, que depende por fuerza que se implemente la reforma económica y de finanzas y la reforma política para que tenga éxito y se pueda dar. La reforma de atención médica, que al igual que a los maestros, aquí se le entrega a los doctores, enfermeras y paramédicos mediante transferencia los centros de salud que hoy son estatales para que sean dueños y cuiden la calidad, los insumos, la atención, todo lo que ahorita carecemos en centros como el IMSS, el ISSSTE y demás, todas las carencias tan terribles. Jubilaciones y pensiones, entregarla de igual forma al Seguro Social, a sus empleados y trabajadores para que sean los dueños y cuiden ese sistema que es una bomba de tiempo impresionante porque son millones y millones los que cada año el gobierno tiene que sacar a ver de dónde para poder cubrir jubilaciones y pensiones. Y hace poco vivimos una manifestación impresionante del CENTE donde querían ampliar la edad de jubilación y pues no se dejaron y se impusieron y bueno, detuvieron ahí la bomba en un acuerdo presidencial, pero pues ahí está la bomba de tiempo. Entonces, urge las reformas, las 5, y esta es la reforma educativa. Devolver la educación a los educadores, a los padres de familia y a los estudiantes. Los docentes que hoy laboran en institutos estatales serán los propietarios y competirán con los privados en iguales condiciones. El sector educativo entero, en todos sus niveles, va a ser desestatizado, desregulado, para tener todo lo que hoy no tiene: libertad, competencia, variedad y excelencia con responsabilidad. Ojo, porque en la ley de la oferta y la demanda, los padres van a ir a buscar una escuela donde haya excelencia, donde haya calidad, donde haya profesores competitivos, una escuela que cuide al máximo sus detalles, porque no vamos a ir a pagar por algo que no estamos conformes ni de acuerdo. Entonces, la calidad educativa va a crecer exponencialmente cuando todos tengamos esa igualdad de condiciones para competir como escuelas. Vamos a entregarles en propiedad a las escuelas e institutos como dación en pago por las obligaciones pendientes bajo la figura jurídica que prefiera cada comunidad educativa. Puede ser una cooperativa, una asociación civil, una fundación, una ONG, incluso una empresa, porque hoy las escuelas privadas son eso, son una empresa y una empresa millonaria. Yo nunca voy a olvidar a un rector que tuve cuando fui directora de una universidad que nos decía: el mejor negocio se llama educación privada. Y el segundo mejor negocio se llama educación privada. Es decir, dejó claro que cuando se sabe tener un modelo de negocios enfocado a la educación, un salón de clases y los ingresos en colegiaturas de un solo salón de clases da para pagar y bien a los maestros. Ahora, bueno, tomando en cuenta una escuela con todos sus niveles y sus grupos y los maestros, da para pagar una muy buena, un buen sueldo a los docentes cuando eso es un buen modelo de negocios. Ahora, ¿qué pasa cuando las escuelas, lo ven como un negocio, las empresas de escuelas privadas lo ven como un negocio y sacrifican el pago por hora a los maestros? Porque me consta que hay escuelas privadas que dan un pago raquítico mínimo, y eso lo veo, por ejemplo, en lugares como Playa del Carmen, Quintana Roo, donde yo trabajé, donde muchos maestros que están en grupos de WhatsApp, donde, por ejemplo, yo he estado, porque allá trabajé y viví, se quejan de que en Playa del Carmen pues hay sueldos muy mal pagados por hora, que piden mucho, que exigen mucho, pero que pagan muy poquito, y que si uno falta no le pagan, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay empresas que se dedican a la educación que pues no hacen las cosas bien, que digamos. Entonces, aquí el objetivo de esta reforma educativa es que se hagan bien las cosas.
Junto con profesores serán los encargados de colaborar los especialistas en pedagogía y educación en los diseños curriculares y planes de estudio. ¿Qué pasa ahora con esta nueva reforma de la escuela educativa, la nueva reforma mexicana de educación? Pues que no tomaron para nada en cuenta a los padres en el diseño curricular y los planes de estudio como se hacía anteriormente, donde las asociaciones de padres de familia en escuelas públicas tenían mucho peso, tenían voz y voto, ahora no se les toma en cuenta para nada. Y pues hacia allá vamos. Quien está a cargo de la educación de los hijos en las escuelas públicas es el Estado y en las escuelas privadas, pues quien da los reboes y regula planes y programas de estudio es el Estado. En esta reforma educativa, todos disfrutaremos de beneficios de una amplia diversidad de ofertas educativas. No esa uniformidad aplastante y asfixiante de ahora, que además es desactualizada y empobrecida. Es decir, México, ¿desde cuándo no participa en la prueba PISA de calidad internacional? Desde hace mucho. Ahorita por un amparo que pusieron los padres de familia, pues ya se decidió que próximamente va a México a participar de esta prueba PISA. ¿Y qué pasó en la última que está? Que parece que es del 2018, 22, no estoy segura, había visto el dato, pues que salimos muy mal de los 58 países de la OCDE, México sale en los últimos lugares. No tengo bien la cifra, pero si son 58 o 38, México está en los últimos lugares de esa lista en resultados de la prueba PISA. Entonces, actualmente hay estados enteros donde es muy complicado encontrar una diversidad de oferta educativa. Hay muy poca diversidad. Sin embargo, en una reforma educativa donde los especialistas en pedagogía y en educación junto con padres elaboren diseños curriculares, van a poder hacer escuelas que potencialicen a aquellos niños que de entrada se ve que tienen dotes, cualidades para las artes o para los deportes o para la música, o para las matemáticas, para las ciencias sociales o naturales. Es decir, se va a acrecentar la diversidad, la riqueza y las posibilidades de desarrollo. ¿Qué pasa con esos alumnos y estudiantes pobres? Esta mesa redonda sobre reforma educativa siempre tiene esa duda y esos peros porque dicen los papás, a ver, espérame tantito de la edad. ¿No ves cómo está la situación en México? Que apenas le alcanza para comprar la canasta básica, que todo está por los cielos. ¿Y cómo vamos a mandar a nuestros hijos a una escuela privada? ¿Cómo quieren y cómo piensan que se va a privatizar la educación? Eso es imposible. Además, la ley defiende en el artículo 3 que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Bueno, ya hemos hablado varias veces de este artículo en especial, que va de la mano con uno de los puntos principales del manifiesto comunista y las consecuencias que tiene que el Estado eduque a nuestros hijos, que no es laico, que no es gratuito y que, pues, en muchos casos sí se hace obligatorio. No es laico porque la educación siempre tiene una tendencia ideológica de parte de quien le imparte, y si le imparte el Estado, pues es una tendencia ideológica y política. No es gratuito porque ya se hizo el análisis y mis compañeros lo hicieron hace 8 días en esta mesa redonda, donde se llegaba a la conclusión de que 50,000 pesos al año, entre 50,000 y 80,000 pesos al año, cuesta la educación de un niño que es parte del sistema educativo estatal. Gratis no es. Y ese dinero sale de nuestros impuestos y no se ve en un beneficio real en las aulas, en los salones de clase. Podemos ver estadísticas que también hemos repasado en otras ocasiones, donde hay muchísimas escuelas, no solamente rurales, también en las ciudades que carecen de lo mínimo, baños, agua, electricidad, computadoras. Y la película de Eugenio Derbez es un caso que muestra las condiciones de muchas escuelas terribles, a pesar de que hay supuestamente un presupuesto anual por Estado de la República que muchas veces no llega a los usuarios finales. Entonces, ¿qué pasa con los alumnos y estudiantes pobres? En el sistema libre y como política transicional, de aquí a que se implementa la reforma política que proponemos, la reforma económica que proponemos, en esa transición hacia ese México de gobierno limitado, y de economía estable que queremos, esta transitología hacia ese momento, mientras se da, vamos a tener bonos o vouchers para los buenos alumnos sin recursos económicos, a fin de que se les pueda
dar la oportunidad de escoger libremente la escuela de su preferencia, sea privada o sea de las que actualmente son estatales, que se les entreguen a los profesores para que ellos se hagan cargo de ellos. Entonces, no habría problema, no habría ningún niño que se tenga que quedar en casa por falta de recursos económicos, sino que tendrían un voucher para que elijan la escuela que elijan, la que quieran, la que les esté más cerca de su casa y que responda a sus intereses, sus necesidades, en lo que la economía se mueve a donde queremos, que hemos hecho un análisis. Oye, Aleida, ¿y cuánto tiempo se tardará en que se implemente una reforma así? Si en algún momento un partido político como Liberemos México llega a una planilla electoral y corren la suerte de que la mayoría vote por ustedes. Pues hemos hecho análisis que no tardaría más de 10 años en que algo así pueda ser posible. Alumnos y estudiantes pobres, habría un ministerio de bienestar social para canjear sus bonos educativos en dinero a los centros educativos escogidos por los beneficiarios. Cada entidad va a cobrar a sus alumnos matriculados, como debe ser, por la educación que hayan escogido. En dinero se pueden hacerlo, de lo contrario en bonos. A través de su red de visitadores y trabajadores sociales, el ministerio va a identificar a los beneficiarios elegibles de esta ayuda focalizada y específica en sus hogares y hará un seguimiento. Ahorita, con las supuestas becas que tienen muchas escuelas, pues ha habido desfalcos, malos manejos, así como anteriormente con este subsidio para las personas mayores, resulta que cuántos escándalos ha habido de que están en esos subsidios personas que ya tienen mucho tiempo que fallecieron y que siguen cobrando mes con mes. Y en el caso de las becas para los estudiantes, igual, estudiantes que no existen y que siguen cobrando mes con mes. Bueno, aquí es justo por eso, porque el gobierno en lugar de estar donde debe estar, está queriendo estar en todos lados y pues queda mal. Padres, tutores y homeschoolers van a poder elegir en libertad y sin presiones el tipo de educación que prefieren para sus hijos. Si prefieren la educación en el hogar, será enteramente legal en un sistema inspirado en el liberalismo clásico y la libertad. Entonces, en lo personal habrá gente que diga, yo quiero a mi hijo que tenga cierta tendencia educativa. Yo sí estoy de acuerdo con la 4T, yo sí estoy de acuerdo con una educación socialista, marxista, comunista, pues adelante. Podrían llevar a sus hijos a esas escuelas con toda la libertad, porque eso es lo que ellos han elegido y quieren. Sin embargo, todos los que no tenemos ni compartimos esa ideología política, social, pues tendríamos la libertad de llevarlos a otra escuela que tenga otro sistema, otros planes y programas de estudio que sí nos representen y nos convenzan. Ahora, ¿qué pasa con los universitarios? Por fin la educación superior sería libre, autónoma y más ligada a los diferentes campos de desempeño profesional y técnico en la economía y en la sociedad, sin paros, interminables huelgas políticas y con bonos o vouchers para los buenos estudiantes sin recursos. Sabemos que hay un embudo de la educación donde empiezan muchos en una edad preescolar, primaria, y conforme van avanzando, menos terminan secundaria, menos en preparatoria y mucho menos en universidad. Hay muchos ninis que ni trabajan ni estudian y son presa fácil del pandillerismo, de las redes de delincuencia organizada, de los vicios, de la drogadicción, etcétera. Entonces, con una reforma educativa de la mano de una reforma política económica, nuestros niños, adolescentes y jóvenes tendrían una posibilidad enorme de salir adelante por sí mismos y es lo que justo queremos que se realice. Bueno, pues hasta aquí queda mi reflexión del día de hoy. Vamos a ver quién está saludando. Dice Ruth Aguilar. Saludos, Aleida Ibero, un abrazo desde Tlaxcala. Saludos, estimada Ruth Preciosa, un abrazo fuerte desde Cuernavaca, Morelos. Aquí dice Juan José Solís, ¿qué decir la Constitución del 17? Tuvo que ver tu pregunta con una Constitución que refería hace un momento, ¿verdad? Bueno, ya no recuerdo en qué momento en la noticia, se me hace que fue una de las noticias que compartí, Juan José, si me puedes decir a qué Constitución te refieres de las que mencioné. Pues ya, se llegaron las 50 minutos, impresionante cómo se me fue el tiempo. Me pasé del tiempo, pensaba hacerlo más breve, pero les agradezco a los que estuvieron en vivo acompañándome, a los que mandaron sus comentarios.
pues les agradeceré que compartan esta mesa redonda con personas interesadas en la educación en casa, en las bondades, los beneficios, las ventajas, y con personas que quieren saber qué es lo que propone Liberemos México, Asociación Civil, para una reforma educativa en México. Pues espero que haya sido de utilidad esta información. Les voy a dejar la liga de las noticias que hoy compartí en la caja de comentarios. Y por último, los dejo con este video que habla de las 5 reformas que Liberemos México está pidiendo para nuestro país. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X, que antes era Twitter, y también estamos en YouTube para que se puedan suscribir a nuestro canal. Saludos, Juan Antonio Valle, hasta Ciudad de México. Excelente plática, dice Juan Antonio. Muchísimas gracias. Los dejo con esta cortinilla y vamos por las 5 reformas que México necesita, por un gobierno limitado, por capitalismo para todos y por una reforma educativa para que nuestros hijos estén bien y no necesiten migrar a otros países para lograr sus sueños. Aquí en México es posible si tan solo los padres de familia, la sociedad en general, deja la apatía, el desinterés y nos ponemos de acuerdo para que el gobierno haga lo que tenga que hacer y dejemos de votar por los partidos políticos de siempre que no representan ni quieren ningún cambio de sistema, sino que lo perpetúan. Necesitamos un cambio de sistema y lo necesitamos ya. Que tengan muy linda noche. Feliz viernes.